Un fraternal saludo de paz y bien. Soy Fray Víctor Treminio y en este día expresamos un saludo franciscano por estar celebrando la fiesta y la memoria del seráfico Padre San Francisco de Asís, patrono de la ecología integral en la Iglesia y también un místico fundador de la Orden de Hermanos Menores, de la Orden de las Hermanas Clarisas y también de la Orden Franciscana Seglar. Hoy vamos a acercarnos un poco a conocer su vida y su legado espiritual que hasta el día de hoy sigue liderando la Iglesia por la misma razón que el Papa Francisco ha escogido su nombre para el pontificado y además de aplicar todas las enseñanzas que él nos ha dejado. Conviene saber que San Francisco de Asís vivió 44 años de vida terrenal desde 1182 hasta su muerte en 1226. Cuando él nace, su madre le pone el nombre de Giovanni, que traducido a nuestro idioma quiere decir Juan. Sin embargo, su padre, quien era un experto vendedor de telas finas en esa zona de Italia, le gustaba mucho viajar a el lugar de Francia donde podía vender mucho más y decide ponerle el nombre de Francesco, que traducido a nuestro idioma quisiera decir pequeño Francesito. Es así como Francisco nace en el seno de una familia que es vendedora y al mismo tiempo es espiritual. Su madre, con mucha dedicación, empieza a enseñarle los pequeños elementos fundamentales de la fe y lo bautiza en la iglesia de San Rufino en Asís. Para ese entonces, el pequeño Francisco tenía mucha predilección y mucha energía para compartir con las personas que eran muy pobres. Quiere decir que con el tiempo, cuando él fue creciendo, estas pequeñas semillas de la fe fueron acompañándoles para vivir enteramente en su vida. Sucede que, lleno de toda la energía y espiritualidad, él también tenía un sueño desde joven. Quería proclamarse un noble caballero para ser reconocido con mucha fama en el pueblo de Asís. Resulta que solamente es posible proclamarse como un caballero cuando se es vencedor en las guerras de ese entonces, en la época medieval. Francisco de Asís, a los 20 años, se alista para participar de la guerra que existe entre la Perusa y Asís. Eran dos pueblos divididos a causa de la riqueza de los nobles y el crecimiento de una pequeña burguesía. En ese entonces, Francisco se enlista como caballero y lo que más desea es ganar la guerra. Sin embargo, entre los pequeños fracasos que nos acompañan en la vida, Francisco tuvo que conocer el amargo sabor de la derrota y es encarcelado durante un año en las cárceles de sus enemigos. Allí muchos biógrafos escriben la experiencia espiritual que tuvo a lo largo de su vida pudo haberse fundamentado en ese encarcelamiento. Es posible que él se mantuviera alegre, optimista y con mucha fe en ese lugar, sabiendo que el Señor tenía proyectos todavía mucho más grandes para él. E incluso uno de sus biografías en Los Tres Compañeros nos relata la historia de que uno de los prisioneros que estaban acompañándole en ese lugar le dijo: Francisco, ¿cómo es que puedes mantenerte tan feliz en medio de esta calamidad? A lo que Francisco respondió con mucha sencillez: quizás no me crean, pero aquí dentro llevo el sentimiento y la convicción de que en un futuro la gente quizás me venere como santo. No lo decía por vanagloria, aunque en ese camino estaba aprendiendo la conversión. Logra salir a través del pago de la fianza de su padre y regresa a la ciudad de Asís y empieza a ser vendedor de telas como el legado del negocio de su papá. Sin embargo, no logra envolverse en la entera felicidad que aquel joven proclamado el rey de las fiestas había tenido en la ciudad de Asís para ese entonces.
A veces se le logra ver meditabundo, pensamiento, quizás dubitativo. Francisco es entonces que encuentra una nueva posibilidad de poder conseguir su sueño de ser un noble caballero a través de la guerra de Spoleto y Asís, en la cual él se alista también a participar. Sin embargo, empieza a sentir la presencia del llamado del Señor cuando va rumbo a la guerra. Resulta que en una noche él tiene un sueño. En ese sueño, Francisco empieza a ver en un enorme palacio, en un enorme castillo, una cantidad sin fin de armas para soldados. Y él entonces hace esta pregunta: ¿a quién pertenecen estas armas? El Señor en el sueño le contesta: te pertenecen a ti y a tus soldados. En un principio, San Francisco había interpretado este sueño como un buen augurio, el cual le permitiría ganar la guerra. Sin embargo, en una misma noche, San Francisco vuelve a tener otro sueño y escucha que el Señor le dice: Francisco, Francisco, ¿quién puede pagarte mejor tu servicio? ¿El siervo o el amo? Entonces Francisco responde: naturalmente el amo. Pues bien, le responde el Señor, entonces ¿por qué sigues sirviendo al siervo? Francisco le pregunta: Señor, ¿qué he de hacer? Y él le dice: regresa a la ciudad de Asís y ahí lo entenderás todo. San Francisco entendió que no era necesariamente a través de las guerras y el servicio directo al Papa, a través de las cruzadas, que tenía que servirle al Señor, sino más bien a través de otro estilo de vida que él mismo le va a enseñar. Es por eso que él regresa a la ciudad de Asís y allí empieza a leer más frecuentemente el Evangelio. Y cuando él empieza a leer el Evangelio, empieza a impregnarse más de la vida del Señor Jesús y empieza a salir a las afueras de Asís, donde encuentra una ermita en ruinas, abandonadas. Mucha gente le llamaba la ermita de San Damián. Y ahí adentro se puso a orar y encontró un Cristo único y totalmente diferente a todos los demás. Un Cristo que tiene la mirada hacia el cielo y que a pesar que está crucificado, no está muerto sino resucitado. Este Cristo le dirige también una oración y le dice: Francisco, repara mi casa, que como ves amenaza a ruinas. Francisco inmediatamente en ese momento entiende que él tiene que reparar como misión la estructura física de la ermita de San Damián. Sin embargo, los biógrafos que después escribieron su vida van a decir que en realidad la ermita que el Señor le enviaba a reconstruir no era la iglesia de San Damián, sino la iglesia entera, la iglesia universal. Y por eso mismo Francisco, con su jovialidad, con su cercanía, empieza a mendigar en la ciudad de Asís piedra por piedra para que le ayuden a reconstruir la ermita de San Damián. Otros textos de los biógrafos nos dirán que incluso él hace una profecía. Santa Clara lo recoge en su testamento al final de la vida, diciendo que San Francisco le decía a la gente: ayúdenme a terminar la ermita de San Damián, que aquí van a vivir nobles y santas mujeres que estarán orando al Señor por nosotros, predicando desde antes la existencia de las clarisas. Resulta que Francisco, un día, reparada un poco más la ermita de San Damián, invita al sacerdote a decir misa y ahí escucha el Evangelio de Mateo, en el cual escucha a Francisco que el Evangelio dice: vayan por el mundo de dos en dos y no lleven alforja ni morral, ¿verdad? Sino que vayan y donde vayan entren a las casas diciendo que la paz habite en esta casa y coman de lo que les den. Al escuchar este Evangelio, Francisco sintió una gran impresión en su corazón, pero va y pregunta al sacerdote después de la misa que le explique a él qué quiere decir el Evangelio. El sacerdote empieza a explicarle que la misión
de los discípulos de Jesús es ir y predicar la buena noticia del reino de Dios, pero de manera sencilla, de manera muy humilde y predicando la paz a todas las personas. Para Francisco, después de escuchar esta explicación, se puso de pie y exclamó diciendo: esto es lo que busco, esto es lo que quiero, esto es lo que con toda mi alma y mi corazón quiero vivir. Es por esta razón que Francisco después se quita el cincho y la ropa todavía de su padre y empieza a vestir más pobrecillo, hartándose una soga a la cintura. Y al mismo tiempo empieza a frecuentar a los leprosos para atenderles, sanarles sus heridas, aprendía sus nombres y cuidaba de ellos. La gente empieza a murmurar que Francisco frecuenta a los leprosos y que posiblemente la ropa de su padre, las telas que él vendía, también iban a tener esa misma enfermedad. Sabiendo que Francisco había vendido alguna parte de sus telas en otros lados para reconstruir la ermita de San Damián, el padre va y lo denuncia delante del obispo de Asís y le dice que le devuelva el dinero. Francisco no solamente le devuelve el dinero, sino que también le devuelve sus ropas y ahí mismo le devuelve su apellido, diciéndole: ya no te llamaré más padre a Pedro Bernardone, sino que solamente llamaré padre a aquel que está en los cielos. Desde entonces Francisco empieza a vivir enteramente la forma del Evangelio y los amigos que habían acompañado en las fiestas a su vida se incorporan también a vivir como él vive, sencillamente, muy pobres, muy humildes. Y es por eso que Francisco de Asís empieza a formar una fraternidad, que primero eran 12 como los discípulos de Jesús, pero luego fácilmente se hicieron 5,000 y tuvieron que expandirse por todo el mundo, yendo para Marruecos. Incluso en una misión, Francisco se va hasta Egipto para predicar la paz en las cruzadas de las guerras de los cristianos contra los musulmanes. Y el sultán acepta el signo de paz de Francisco y desde entonces él acepta que todo aquel que se vista de sayal pueda custodiar los lugares santos donde habitó Jesús, en los lugares de la Tierra Santa. Francisco regresa a Asís, pero antes pasa por Grecho. Allí él decide celebrar la Navidad como nunca se había visto en toda la historia del cristianismo. Él hace un nacimiento real con personas, buscando una madre, un padre, un niño, pero también un buey, una vaca, y empieza a hacer la representación del pesebre, que esa tradición franciscana hasta el día de hoy la conmemoramos haciendo la pequeña natividad para nosotros en cada una de nuestras casas. Francisco de Asís nos deja un legado espiritual de proclamación de la paz, de cuidado de la casa común, porque él al final de su vida también escribió el cántico a las criaturas, agradeciendo al Señor por el sol, por la luna, por las estrellas, por la tierra que nos sustenta, por el viento que toca nuestra cara, pero también por la hermana amistad y también por la hermana muerte, que un día nos va a llevar a cada uno de nosotros a conocer el rostro de Dios que nos ha amado hasta el extremo. Francisco de Asís es un hombre fiestero porque después de convertirse a Jesús no abrazó el aburrimiento, sino que siempre abrazó la alegría como signo fundamental del Evangelio. Francisco de Asís vemos cómo él aprendió poco a poco el camino de conversión y el camino de seguimiento a Jesús. Claro, con muchas dificultades, con muchos tropiezos, como también los podemos experimentar muchos de nosotros. Francisco de Asís ahora se vuelve un profeta para nuestra vida, que a veces está llena tanto de consumismo, de compra, de distracciones, de ruido. Francisco de Asís, que se iba a Monte Albernia a escuchar en el silencio la voz del Señor, recibe un regalo muy especial también. Él le pide al Señor: Señor, déjame experimentar todo el dolor que tú sentiste en la cruz, pero también déjame experimentar todo el amor que sentiste por nosotros al abrazarnos, al dar la vida por nosotros. Y el Señor le regala los estigmas, los signos de la cruz y de los clavos en sus manos, en sus pies y en su costado. Por eso Francisco de Asís siguió tan de cerca a Jesús
que no tuvo otra opción que convertirse en otro Cristo. Y es la invitación también para cada uno de nosotros a seguir los pasos de Jesús, y quizás lo podamos hacer a la manera de este santo que hasta el día de hoy sigue hablándonos de Dios tan fuerte como lo hizo en ese tiempo de la época medieval. Ojalá que el ejemplo de Francisco de Asís, su sencillez, su alegría, su modelo de ecología, de cuidar a los pobres, pero también de cuidar a los animales, a la tierra que nos sustenta, siga siendo un modelo válido para cada uno de nosotros en casa, para nuestras comunidades, para los jóvenes, de seguir más de cerca a Jesús, sabiendo que Él lleva el proyecto de santidad de nuestra vida hacia adelante. Y nosotros lo que tenemos que hacer es dejarnos moldear por su amor y por su evangelio. Que el Señor les bendiga grandemente y les ayude también a seguir la forma de vida de Jesús, que es fraternidad, que es justicia, que es paz, y que el hermano universal de todos, Francisco de Asís, nos siga enseñando a poder proclamar con alegría la buena noticia del evangelio. Paz y bien.